ya el examen de la S2. ¿Sí? Entonces espero que ya estén leyendo, aprovechando que el contenido es más corto. ¿Sí? Para que puedan levantar esas notas del parcial. Muy bien, entonces nos toca hablar sobre lo que vendría a ser la fisiología digestiva en polisacáridos. Aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales del retículo y del rumen? Estoy escuchando voces, chicos. ¿Sí? Del retículo y del rumen y cómo trabajan juntos en el proceso digestivo. El retículo como de filtración y el rumen de la fermentación microbiana. Ya. ¿Y cómo trabajan juntos? Para el rumen fermenta para poder producir lo que son los ácidos grasos volátiles, ¿no? Claro, ambos van a trabajar en conjunto mediante motilidad, porque vamos a encontrar motilidad. Y también esta fermentación microbiana va a permitir que se formen los ácidos grasos volátiles, ¿sí? Que se van a absorber a nivel del rumen para obtener esa fuente de energía. Ahora, ¿podrían explicar el papel de esos ácidos grasos volátiles? Da energía, ¿no? Fácil. Ahora, ¿cuáles son los más importantes y cómo se forman? Propiónico, butírico. Acético, propiónico, butírico son los principales. ¿Hay otros secundarios? Sí, pero los tres principales son estos. ¿Sí? ¿Y cómo se forman? Se forman a través de la degradación de los sustratos que forman parte del alimento, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El resultado del aprendizaje, ustedes van a comprender cómo se va a ir desarrollando y funcionando en el estómago de los rumiantes, las características del sistema ruminal, la motilidad del retículo ruminal, y también van a ver cómo, o van a entender, ¿no? Cómo se dan los procesos de fermentación microbiana dentro de estas especies. Y aquí tenemos las etapas del desarrollo del rumen. Cuando nace un rumiante, vamos a suponer el caso de un bovino, tenemos a un ternero, su alimentación es a base de leche, ¿sí? Está siendo amamantado, por lo tanto, aquí hay algo muy importante, y es que el abomazo es la estructura dentro de estas cavidades que va a tener el mayor porcentaje de volumen. El rumen, un 25%, el retículo 5%, el abomazo un 10%, es decir, son mucho más pequeños y además constituyen las tres primeras cavidades, constituyen unas cámaras asépticas. ¿Esto por qué? Porque como estamos diciendo, el alimento es la leche de la madre. Y ese contenido, ese alimento, va a pasar del esófago al abomazo, sin pasar por las cavidades anteriores. Ahora pregunto, ¿cómo? Tiene una estructura, ¿Cómo se llama esa estructura? Por anatomía. Sí, es anatomía. ¿Qué cosa? La gotera esofágica. ¿Sí? O escotadura esofágica. Escotadura esofágica, hiato esofágico, y también le dicen surco esofágico, también tiene ese nombre. Creo que el nombre más común es el de la gotera, ¿no? La gotera esofágica. Entonces, el contenido pasa del esófago hacia el abomazo, con lo cual le permite que puedan ser degradadas a través de la lipasa gástrica, ¿no? Va a comenzar ya una degradación a través de la pepsina también, porque hay algo de proteína, ¿verdad? Entonces, eso ocurre en las primeras etapas, sobre todo dentro de la primera semana, segunda semana, ya luego se le va introduciendo otro tipo de alimentación, entonces va a ir cambiando el panorama. ¿Por qué? Porque va a comenzar a desarrollarse ahora el rumen. Y pueden verlo aquí, ¿no? Dentro de la primera semana, el abomazo es el que tiene el mayor tamaño. A las 12 semanas, vean cómo el rumen prácticamente ya está superando al abomazo. Y cuando cumple un año de edad, podemos ver que el rumen ocupa la mayor parte, es el que tiene el mayor tamaño. Y aproximadamente es el que va a estar acumulando un 80% del volumen de todos estos espacios, de todas estas cavidades. Mientras que el abomazo queda de un tamaño menor, muchísimo menor en realidad. ¿Sí? Entonces,
ese desarrollo se va a ir dando con el transcurso de la semana. Y depende mucho también de la alimentación. Entonces, podemos ver aquí, bueno, esta es una prueba que se hizo en terneros a las 6 semanas de edad, en los cuales, de acuerdo al tipo de alimentación, se pudo ver si hubo desarrollo o no del rumen. Entonces vemos que en el ternero, que fue alimentado solamente con leche, no hay un buen desarrollo del rumen. Ustedes saben que el rumen tiene lo que vendrían a ser las papilas ruminales. ¿Sí? Papilas ruminales que son justamente las que se necesitan para que los ácidos grasos volátiles puedan ser absorbidos. Entonces, si es solamente leche, vean, no hay desarrollo del rumen, por lo tanto no hay una buena motilidad y no hay una buena absorción. En el segundo caso, el ternero fue alimentado con leche y granos. Aquí sí podemos ver, a pesar de que no nos deja mucho ver la luz de allá, de que hay un desarrollo de las papilas. ¿Sí? Se desarrollaron bien las papilas y se desarrolló también bien la musculatura. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería lo ideal, ¿no? ¿Y qué encontramos en granos? Podemos encontrar un poco de maíz, podemos encontrar lo que vendría a ser, por ejemplo, avena, ¿no? Que también se le puede dar. Y una infinidad que ustedes van a ir viendo en nutrición posiblemente. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esa mezcla de leche con granos, vamos a tener un buen desarrollo del rumen, buen desarrollo de las papilas ruminales también, buena motilidad. Ahora, si la alimentación de ese ternero hasta las 6 semanas de edad fue de leche lleno, es decir, forrajes, vamos a tener un desarrollo, digamos, más de tipo parcial de la musculatura y también de las papilas. No está mal, pero lo ideal es que haya un buen desarrollo de las papilas, porque a mayor desarrollo de las papilas, mejor absorción de los ácidos grasos volátiles. Ustedes van a ver, les van a enseñar, no sé si en manejo, en nutrición, ¿no? Les van a enseñar que lo ideal es que sea leche, granos y también heno. Van a ver que va a ser una mezcla de los tres, porque eso garantiza de que haya un buen desarrollo de estas papilas para obtener, ¿no?, la mayor ganancia de estos ácidos grasos volátiles, que es la fuente de energía, como ya habíamos comentado, ¿sí? Estos son los compartimentos que ya hemos hablado en algún momento en estas 2 semanas que pasaron, ¿no? Tenemos el rumen, vean las papilas bien desarrolladas, ¿no? Ya sabemos su función ahí. Vamos a encontrar gran cantidad de microorganismos, vamos a ver la fermentación microbiana y la absorción de los ácidos grasos volátiles. En el caso del retículo, ustedes me habían comentado de que tenían esta forma de celdas, ¿no?, como panal de abejas, que actúa como una especie de filtro para que aquellos alimentos que tengan un gran tamaño, que todavía sean muy gruesos, puedan regresar hacia el rumen para seguir este proceso digestivo, ¿sí? En el caso del omazo, se caracteriza por tener estas pequeñas papilas que son necesarias para permitir la absorción del agua, ¿sí? Absorbe agua, también algunos nutrientes, pero sobre todo agua. Y finalmente, en el caso del abomazo, tenemos, como ocurre en el estómago de los monocavitarios, las famosas rugosidades, las rugas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver un estómago que secreta ácido clorhídrico, que va a secretar pepsina, que va a secretar lipasa gástrica, para que se pueda dar finalmente la digestión. Pero ustedes a lo mejor se están preguntando, pero si ya está el rumen y ya genera digestión microbiana, ¿qué pasa a este nivel? También vamos a tener una digestión enzimática, que es minoritaria, pero ocurre. ¿Por qué? Porque no todo el contenido alimenticio va a sufrir de fermentación. La mayoría sí, la gran mayoría sí. Pero hay una parte que va a seguir su camino hasta llegar al abomazo. Y también, no sé si ustedes saben, pero a nivel del rumen, los rumiantes, para la redundancia, producen proteína microbiana. Y esa proteína microbiana continúa el camino hasta el abomazo
¿Para qué? Para que la pepsina pueda degradar. Hasta aminoácidos llega al intestino y el intestino se absorbe. ¿Sí? Entonces, es para eso que está el aromazo. Esa es la proteína microbiana, dijo, en el rumen. Sí. Ahora, cuando el alimento, ¿sí? Cuando el alimento llega al rumen, sabemos que se va a mezclar para poder ir degradándose, para que haya sobre todo ruptura mecánica, pero también que haya ruptura de tipo enzimática, no, microbiana, ¿sí? Porque estamos hablando de microorganismos. Eso va a permitir que se pueda estratificar, va a haber una estratificación. Y esa estratificación se va a dividir en zonas, ¿sí? Entonces tenemos en la parte más dorsal, tenemos lo que se conoce como la zona de gas o zona gaseosa o cúpula de gas, tiene ese nombre. A continuación, por gravedad específica, lo que vamos a ver es la siguiente zona, que es la zona que se conoce como la zona sólida, ¿sí? En esa zona sólida tenemos alimentos gruesos, ¿no? De gran tamaño, que tienden a acumularse a este nivel. Por lo general, suele ser el alimento del día, ¿sí? A continuación, tenemos la siguiente capa o zona, que es la zona fangosa, también conocida como zona semilíquida, que sería una transición entre la zona sólida y la zona líquida, que es la última, la cuarta, que es la que se encuentra en ventral, ¿sí? Es donde se acumulan los líquidos. Entonces, ¿es importante que se genere esta estratificación? Sí, porque es la que va a permitir que se puedan dar dos eventos fisiológicos de los rumiantes, que son vitales para ellos, que vendría a ser la rumia y el eructo, ¿sí? De esa manera, en esta ubicación, los gases pueden ser eliminados mediante el eructo, pero también tengan en cuenta que el contenido, ¿sí? El contenido va a regresar hacia la boca mediante la rumia. ¿Para qué? Para que pueda ser remasticado, ¿no? Triturado mucho más finamente y regresar al rumen para seguir otra vez procesos de fermentación. Ahora, adicionalmente, tenemos dos zonas. La zona de expulsión, que se encuentra en craneal del cardias, que es la que va a permitir esta zona que el gas, en el momento en que debe ocurrir el eructo, estimule para la apertura del cardias, ¿sí? Es la zona de expulsión de gases. Y tenemos la zona de escape potencial, que se encuentra en ventral del cardias, ¿no? En lo que vendría a ser prácticamente el retículo. Y aquí, en esta zona de escape potencial, es la que va a permitir que se pueda dar la rumia. ¿Cuándo? Cuando se contrae el retículo. ¿Sí? Zona de escape potencial. Cuando se controla el que... El retículo. Gracias. ¿Okay? Entonces tenemos estas zonas de acuerdo a la estratificación del alimento. Ahora, tenemos este primer proceso fisiológico que es el de la rumia. La rumia suele ocurrir durante 8 horas al día. ¿Sí? 8 horas al día. Puede estar entre 8 a 11 horas, ¿no? Un promedio ahí de 8, lo toman la mayoría de entendidos en el tema. Y es importante que sea de esta manera, porque así se permite que haya trituración de grandes partículas que regresan del rumen hacia la boca. De esa manera, logra que se incremente, ¿no? La superficie para que los microorganismos puedan actuar sobre esto, ¿sí? Ahora, esto se da por activación de mecanorreceptores a nivel del rumen. Y vamos a encontrar aquí reflejos vagos vagales, ¿sí? Donde el contenido va a permitir que por medio de esa distensión,
se activen mecanorreceptores, envía la información a través del nervio vago hacia el centro de la rumia, ¿sí? Hay un centro de la rumia, lo que vendría a ser el bulbo raquídeo, envía la respuesta a través del nervio vago y esto va a permitir que haya esa contracción, ¿sí? Y también la apertura del cardio. Una vez que el contenido va a ser expulsado a través del esófago, va a llegar a la boca y en la boca ese contenido ahora va a estimular a mecanorreceptores bucales. ¿Para qué? Para que haya masticación y para que haya mayor liberación de saliva. Es decir, se van a activar reflejos, ¿sí? Masticatorios y salivares. Acuérdense que tenemos un centro de la masticación, un centro de la salivación que hemos visto la semana pasada, ¿sí? Justamente para que se dé esa actividad mecánica, física, ¿no? Con movimientos de diducción que se conocen, y lógicamente también que haya salivación, para formar un nuevo bolo que sea nuevamente deglutido. Ahora, algo importante, el que está aquí en rojo, es que se puede generar pseudorrumia. Si se produce pseudorrumia, puede haber complicaciones. Porque esa pseudorrumia significa que el animal está adquiriendo una especie de vicio, una especie de conducta, que no es beneficiosa porque va a generar como si estuviese rumiando, pero en realidad no hay contenido alimenticio. Y eso tiende a generar mayor cantidad de acidez. Entonces el animal termina con una acidez, o puede terminar con una acidez ruminal. Sí. Genera los movimientos de dilución, como te digo, pero sin contenido alimenticio. Hace la finta, ¿no? Saliva. Sí, pura saliva. Entonces, para el ciclo de la rumia, vamos a encontrar tres fases. La fase de regurgitación, la fase de remasticación y reinsalivación, y la fase de redeglución. Tres fases, ¿sí? Regurgitación, remasticación y reinsalivación y redeglución. Entonces, aquí, como les digo, para la regurgitación necesitamos que ese contenido pueda pasar del rumen hacia el esófago, ¿sí? Y eso se da porque se genera una presión que va a activar a reflejos vagos vagales, ¿sí? ¿Para qué? Para que se refleje en que haya una apertura del cardio, ¿sí? Para que haya una apertura del cardio y lógicamente pueda pasar ese contenido. Ahora, acuérdense que, como estamos hablando del esófago y está pasando por la cavidad torácica, tiene la presión intratorácica negativa. Entonces, lo que vemos aquí es que va a aumentar esa presión, justamente para permitir esa aspiración del bolo. ¿Sí? Aumenta a 25, 40 milímetros de mercurio. ¿Okay? Entonces, una vez que llega a la boca, vamos a tener a la remasticación y reinsalivación. ¿Okay? Ya les dije, se activan mecanorreceptores para que haya masticación y para que haya salivación. Y en el caso de la remasticación, están los movimientos, por aquí, de diducción, que son movimientos de lateralidad de los maxilares. Es para que se pueda entender. Bueno, yo me imagino que han visto algún rumiante en ese momento de la rumia, ¿no? Que es como si estuviese comiendo chicle o masticando chicle mal, ¿no? Entonces, son movimientos de diducción. Esto logra que obtengamos un alimento mucho más triturado, con partículas mucho más pequeñas, que van a regresar al rumen a través de la redeglución. Y ese bolo que está siendo redeglutido se conoce como bolo merícico. Bolo merícico.
Ahora, como les dije, este proceso de la rumia tiene que durar 8 horas. ¿Sí? 8 horas por lo menos. Entre 8 a 11 horas es lo ideal. Ahora, vean lo que dice. Cada ciclo de rumia durará apenas unos minutos. Movimientos rítmicos de la mandíbula, es decir, de diducción, unas 50 veces. ¿Sí? Unas 50 veces con pausas de 5 a 10 segundos. Y algo muy importante que creo que es lógico, ¿no? Y es que el dolor, la fiebre, el estrés inhiben la rumia. Si se inhibe la rumia por algunos de estos factores, dentro de los que se encuentran también la patología, en ese caso va a haber un aumento de acidez en la rumia. Entonces ahí sí viene la complicación porque, como les digo, va a terminar en una acidosis ruminal. No metabólico. Sí, puede hacerse más sistémico, sí, pero en un comienzo solamente a nivel del rumio. Y lógicamente eso pasa por vía sanguínea, ¿sí? Entonces, dolor, fiebre, el estrés van a inhibir la rumia. Y si disminuye la rumia, vamos a suponer en un hato lechero, entonces la producción cae. ¿Sí? Entonces, por eso siempre pongo este ejemplo, ¿no? Y es que no podrían poner una granja lechera en plena Javier Prado. Imposible, ¿no? El estrés para los animales va a ser terrible, entonces no van a tener rumia y no van a tener producto. ¿Sí? Va a disminuir, incluso puede escasear la leche. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, tenemos estos dos esquemas que son muy importantes, donde nos muestra cómo el alimento va a influenciar la manera en que se mantiene un pH ideal dentro del rumio. ¿Sí? Es lo que nos muestra. Vamos a ver el primero. En este primer caso, podemos ver a un rumiante, a un bovino, que está siendo alimentado con forrajes, con pastos. ¿Sí? Y en el caso que sigue, está siendo alimentados por concentrados finamente picados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este primero, donde está alimentándose de forraje. Cuando esté ingiriendo pastos, ¿no? Está ingiriendo forrajes, incluso hay pastos muy grandes que pueden medir 2 metros y medio, ¿no? Ustedes seguramente en pasturas, ahí van a ir viendo, generan que la ingesta sea mucho más lenta. La forma de prensión va a ser más lenta. ¿Sí? Entonces, la ingesta del alimento es lenta, por lo tanto, el alimento va a permanecer más tiempo en la cavidad bucal, entonces va a estimular a receptores mecánicos. ¿Por qué? Porque permanece más tiempo en la boca. ¿Eso qué conlleva? A que esa información llegue a los centros de la salivación. Entonces vamos a tener mayor activación de los centros salivales. Si hay mayor activación de estos centros salivales, vamos a tener mayor producción de saliva. Quiere decir mayor cantidad de saliva, ¿sí? ¿Por qué era importante la saliva en los rumiantes? Para buffer y está espumante. Correcto. En este caso nos interesa esa acción buffer. Acuérdense que tiene gran cantidad de bicarbonato y de fosfatos, ¿sí? Entonces, elevada producción de saliva con sus buffers. Ahora, esto, una vez que llega ya, ese forraje llega hasta el rumen, va a generar una buena estratificación. Se estratifica mejor. Por lo tanto, vamos a tener una buena distensión del rumen, mayor activación de mecanorreceptores, mayor activación de los centros gástricos y de la rumia a nivel del bulbo raquídeo a través de reflejos vagos vagales, ¿sí? Y por lo tanto, la respuesta va a ser una elevada actividad de la rumia, 8 a 11 horas por día, y una mayor motilidad. ¿Ok? Ahora, por el tipo de alimento, estamos viendo forrajes, entonces va a contener gran cantidad de celulosa. Entonces, los microorganismos que van a actuar en este caso van a ser los de tipo celulolíticos, lo cual generan que la fermentación sea más lenta, porque acuérdense de lo que les dije en algún momento en estas semanas, y es que las membranas, ¿sí?, de los vegetales son mucho más difíciles de digerir, entonces generan una fermentación
lenta, ¿sí? Entonces la velocidad del paso es baja. Entonces, todos estos factores que hemos visto, gran salivación con sus vapores, rumia en la cantidad de horas necesarias, buena motilidad y una fermentación lenta, van a generar que el pH a nivel del rumen esté dentro de lo ideal, que sería de 6.5 a 7. Es donde mejor se desarrollan los microorganismos y donde mejor actúan, ¿sí? Entonces, todos estos factores contribuyen a tener un buen pH, ¿sí? Vamos al siguiente caso. Como les dije, en este segundo caso el animal está ingiriendo concentrado, ¿sí? Y en este caso, ustedes saben que pueden venir en pellets, ¿no? Que tienen la forma redondeada, de cono, qué sé yo. Pero en este caso está finamente picado, ¿ok? Entonces, quiere decir que al estar finamente picados, y normalmente los concentrados son altamente fermentables, muy rápido se fermentan, entonces la ingesta del alimento va a ser rápida. Por lo tanto, si permanece menos tiempo en la boca, vamos a tener menor estimulación de mecanorreceptores. A menor estimulación de mecanorreceptores bucales, vamos a tener menor activación de los centros salivales. Por lo tanto, como respuesta, menor salivación. Menor saliva, menor cantidad de vapor. ¿Sí? Ahora, una vez que llegan estos concentrados al rumen, vamos a tener un pequeño volumen ruminal, lo cual vamos a tener poca estratificación, porque imagínense si están finamente picados y se mezclan con los líquidos, vamos a tener más zona fangosa que nada, ¿sí? Entonces no hay una buena estratificación, hay poca distensión del rumen y del retículo, menor estimulación de mecanorreceptores, menor estimulación de los centros gástricos y de la rumia, por lo tanto, se reduce el proceso de la rumia, vean aquí, 2 a 5 horas por día, generando incluso pseudorrumia, y hay una débil motilidad. Y los concentrados normalmente están formados por almidón. Entonces, la actividad aquí del microorganismo va a ser de tipo amilolítica. Y al ser amilolítica, tienen una fermentación rápida. Entonces, el paso es mucho más rápido, la velocidad de paso es más rápida. Entonces, si sumamos todos estos factores, poca saliva con pocos vapores, reducida actividad de la rumia, debilidad en la motilidad y una fermentación rápida, entonces vamos a ver que ese pH va a ir cayendo, ¿no? Y va a estar entre 5.5 a 6, donde todavía hay cierta actividad de los microorganismos, pero el problema está que si esto se mantiene, va a comenzar a bajar de 5.5. Entonces, por debajo de 5.5 ya comenzamos a hablar de acidosis ruminal. ¿Sí? ¿Queda claro la diferencia de un tipo y de otro tipo de alimento y las consecuencias? Ahora, esto no quiere decir que los concentrados sean malos. No, no son malos. De hecho, está bien que le puedan dar, ¿no? Como para balancear la alimentación de su ganado y obtener un buen producto. Pero tiene que ser Equilibrado. equilibrado, ¿no? A cierta hora se le da el forraje, a otra hora se le da los concentrados y de esa manera obtienen un mejor producto. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. ¿Puedo volver a explicar cómo era que se daba lo de la mala estratificación por este tipo de alimentos? Sí. En este caso, como les dije, va a haber una mala estratificación porque al ser finamente picado, se va a mezclar con los líquidos y vas a tener una ampliación de la zona fangosa. No vas a tener elementos gruesos o groseros que se queden en la zona sólida, sino que va a ser más fango. Es eso. ¿Ya? Sí. Cuando hay una mala estratificación se da ese efecto espumante. Se da un efecto espumante, se puede dar. Es mucho más fácil de que puedan Más tener propenso. impacción. Sí. Sobre todo si baja de 5.5 también. El otro proceso fisiológico muy importante para los rumiantes vendría a ser el del eructo. Acuérdense que
esa fermentación genera gases, sobre todo CO2 y metano. Son los dos que se van a encontrar en gran cantidad. Entonces ese gas no puede quedarse acumulado a ese nivel, porque si no, ustedes saben que se va a generar timpanismo, ¿sí? Entonces tiene que eliminar. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de un bovino puede producir entre 500 a 500, incluso hasta 2000 litros de gas. Es una gran cantidad, ¿no? Por eso tenemos esa cúpula de gas que una vez que ha alcanzado su máximo va a comenzar a estimular, ¿sí? Y va a tener que ir de dorsal hacia la parte craneal. ¿Para qué? Para poder estimular a mecanorreceptores que vayan a permitir la apertura del gas. Entonces, el gas va a ir a través de lo que vendría a ser el esófago, mediante ondas antiperistálticas. ¿Sí? Antiperistaltismo porque aquí va a ir de atrás hacia adelante. ¿Sí? Y algo muy importante, y es que el gas vuelve a ser inhalado por el rumiante. No todo, obviamente, pero sí una parte. Y esa gran cantidad de gases contiene CO2, entonces lo que va a generar es que haya una especie de hiperventilación transitoria, que es normal, es fisiológica en estos animales, porque está aumentando el CO2, ¿no? Entrando por inhalación. Y vean lo que dice, ¿no? Hay una reabsorción parcial de CO2 e hiperventilación transitoria, que es lo que les estaba diciendo. ¿Okay? Porque el contenido vuelve a ser inhalado, es algo normal, es fisiológico. Y llega hasta los pulmones, y en los pulmones pasa hacia la sangre. ¿Sí? Pasa hacia la sangre, y bueno, sabemos que en algún momento va a ser eliminado o se puede convertir en bicarbonato también. ¿Sí? El problema está en que hay ocasiones en que, por ejemplo, los dueños de, no digo en lugares muy grandes donde tienen muchísimo ganado, pero a veces en pequeños productores, aparte de darles el forraje o darles un poco de concentrado, le pueden dar, por ejemplo, cebollas, o le dan ajos, o le dan nabos, o le dan incluso naranjas, en gran cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que estos vegetales que yo les estoy diciendo producen sustancias volátiles, ¿sí? Que son gaseosas. Entonces, al ser expulsadas, vuelven a ser inhaladas con el CO2, llegan a los pulmones, pasan a la sangre, y el problema está es que por vía sanguínea llegan ¿a dónde? A las glándulas normales. Entonces, quiere decir que posiblemente aquí el producto, que es la leche, tenga un sabor un poco extraño, ¿sí? Y muchas veces pierden este mercado justamente porque pierde esas características organolépticas que tiene la leche, ¿no? Y que seguramente ustedes la van a ver en producción lechera. Leche con sabor a ¿Okay? ajo. Entonces ahí ya está el papel de ustedes, si se van a dedicar a esto, a tratar de, no sé si la palabra es educar, ¿no? Para que tengan un mejor producto. ¿También influye en el sabor de la carne? Sí se ha visto que puede influir, pero sobre todo en la leche. Pero sí también se ha visto. Con sabor a ajo, claro. Ahora, vamos a ver, seguir hablando de lo que vendría a ser el rol de esa regulación del eructo, ¿no? Donde sabemos que va a haber una distensión gaseosa del retículo rumen, ya lo dijimos, por esa cúpula de gas. El esófago se dilata, el animal realiza el eructo para poder eliminar esos gases. Sabemos que parte de esos gases van a ser inhalados, ¿no? Y básicamente lo que se busca aquí es que esos gases, en algún momento, por esa acumulación, van a generar timpanismo, no terminen provocando la muerte del animal. ¿Sí? Porque puede llegar a eso. Entonces, en ese caso, si es que llegan a tener un paciente con timpanismo, y seguramente se los van a enseñar, tienen que hacer la trocanización. Para poder eliminar todo ese gas, ¿no? Con eso salvan la vida de su animal. Trocanización. ¿Perdón? Trocanización. Trocanización. ¿Sí? Se introduce un trocar, que es una especie de un objeto metálico que tiene una, ¿cómo decirlo? Una punta, que es algo filosa, se introduce y sale todo el gas. Una aguja. Lo que pasa es que es tanta la cantidad que por la aguja, por una jeringa no da. Aquí te pongo un hueco. Sí, en ovino sí, pero en bovino es un poco complicado por el tamaño. Pero una vez vi que
se utiliza para prácticas y es justamente para ver las propiedades del jugo ruminal, entonces es una cortina que cada tanto se puede extraer. Normalmente se utilizan animales sí, de experimentación. Creo que acá teníamos uno, pero no sé si sigue bien. Ya sabemos, la inhibición del eructo causaría timpanismo, la presión ruminal se incrementará hasta 100 milímetros de mercurio, lo cual es demasiado. Entonces ahí es cuando sobreviene la muerte del paciente porque ya va a afectar al diafragma, ya no puede respirar bien, va a afectar de todas maneras a la circulación, a la parte cardiológica también, y perdemos un año, ¿sí? Ahora, es importante de que no se forme espuma, como lo hemos comentado hace un momento y en la clase pasada. Para eso tenemos a la mucina, que proviene con la saliva, ¿no? Porque si se forma esa espuma, se va a ir perdiendo el gas, esa cúpula de gas se va perdiendo. Entonces, tenemos esta mezcla, vean cómo se forma aquí la espuma. No sé si se logra ver los dibujos del libro muy, muy viejos y que no hay en la actualidad, lastimosamente. Y yo lo encontré así que no. Aquí, vean. ¿Sí? Entonces, tenemos toda esta espuma, vean, aquí ya se perdió la estratificación. Entonces, el gas no puede salir. El gas se mezcló con la zona fangosa, con el líquido. Entonces, el animal suele morir por infección. También seguramente lo van a ver en clínica. Ay, clínica de Roma. ¿Qué contiene el gas que se está formando a través de esa fermentación? CO2, vean, es lo que se encuentra mayoritariamente, 65%. Tenemos metano, ¿no? Casi 30%. Contiene nitrógeno, ¿no? Ya en pequeños porcentajes. Y vean, oxígeno, hidrógeno, sulfuro, casi nada, ¿no? Y es importante que el oxígeno sea casi nada en realidad, porque debe de ser un medio anaeróbico. Es lo ideal. Estos microorganismos ruminales funcionan en medios anaeróbicos. Son anaeróbicos, estrictos. Sí. Sí, entonces, sí o sí, necesitan que el oxígeno prácticamente esté a cero. Ahora, quiero que se fijen, creo que esto es justo lo que estabas comentando, ¿no? Sí, ahí. Normalmente es una tapita, se abre y se puede medir el pH, ver microorganismos, todo. Ahora, en el caso de las contracciones del retículo y del rumen, vamos a tener una motilidad, vamos a ver influencia del sistema nervioso extrínseco y también del intrínseco, es decir, también vamos a ver el sistema nervioso entérico. ¿Okay? Van a estar presentes igual como lo hemos estudiado, igual. Y podemos ver cómo se generan las salvas de potenciales. Aquí, por ejemplo, parece que fuese una, pero en realidad hay 4 o 5. ¿Sí? Están muy juntos. Porque, no tanto superpuestas, pero sí muy juntas. ¿Por qué? Porque las contracciones son muy vigorosas. ¿Sí? Entonces genera que prácticamente no se vean las espigas por separado. Ahora, tenemos las contracciones. Voy a borrar aquí. En el caso de las contracciones ruminales son de dos tipos. Tenemos las contracciones primarias, también conocidas como ondas A, y son las que van a permitir que haya mezcla. ¿Sí? Y luego tenemos las contracciones secundarias, conocidas como ondas B, y permiten el eructo, la expulsión del gas. ¿Sí? Son los dos tipos de contracciones ruminales. ¿Cómo funciona la contracción primaria? Aquí es recordar un poco de anatomía. Sé que esta parte puede ser complicada, ¿sí? Donde vamos a ver que primero se tiene que contraer el saco
¿Qué saco sería, según ustedes? ¿Qué debería de contraerse primero? El contenido debería ir hacia la parte posterior e inferior. Entonces, el primero que se va a contraer es el saco craneal. ¿Sí? Se contrae el saco craneal a través de estimulación del pliegue retículo ruminal. ¿Sí? Esto va a empujar todo el contenido hacia la parte posterior e inferior y luego el saco dorsal se va a contraer. Una vez que se contrae ese saco dorsal, se va a estimular que haya contracción del saco ciego dorsal. ¿Ok? Hasta ahí, recordando un poco de anatomía. Estas contracciones se van a lograr debido a dos pilares, el pilar longitudinal y el pilar coronario dorsal. Luego de que se ha generado esa contracción, tenemos que el saco ventral ahora es el que se contrae, siguiendo más esa dirección hacia el caudal. ¿Para qué? Para que pueda haber, digamos que pueda, a ver cómo decirles, sin que suene feo, que pueda chocar con lo que vendría a ser la parte posterior. ¿Sí? Entonces, luego, nuevamente se va a ir contrayendo el saco dorsal, porque el contenido tiene que regresar. ¿Sí? Entonces, termina de mezclarse. Y el saco ventral continúa contrayéndose a lo largo del pilar longitudinal. Entonces, de esa manera se logra una mezcla total del alimento. ¿Sí? Eso vendría a ser esta onda A, ¿sí? Que es la primera que ocurre y sirve para mezclar el alimento y también es muy importante, ¿por qué? Porque permite la estratificación del alimento. Esa estratificación que hemos visto se da luego de esta onda A. ¿Sí? Entonces, una buena estratificación porque clasifica las partículas. Entonces, permite que se ubiquen cada una de esas zonas. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto dura estas ondas A? Cuando el animal ha ingerido el alimento, 30, 50 segundos a un minuto. Cuando el animal se encuentra en ayunas, es mucho más corto. Suele durar de 10 a 20. ¿Sí? A 10 a 20 segundos, mucho menos. Es mayor cuando el animal ha ingerido el alimento, lógicamente porque el alimento se encuentra en ese nivel, entonces necesita ser mezclado. ¿Sí? Ahora, este cuadrito se los hice, creo que no lo tienen, se los voy a enviar a Amy y a Jasmine. Jasmine no ha venido, ¿no? Igual se lo voy a enviar a Jasmine, que es la delegada. Y es lo que les expuse aquí, cómo funciona la contracción primaria, cada uno, paso por paso. Entonces se van a encargar de dar una ley. ¿Sí? Porque sé que puede confundir quién se contrae primero, cuáles son los sacos, cuáles son los pilares. Vamos a las contracciones secundarias. En este caso, son las ondas B u ondas eructativas. ¿Okay? En este caso, ¿cuál es la finalidad? Expulsar todos los gases que se han formado. ¿Sí? El CO2, el metano, que son los que se producen mayoritariamente. Y normalmente se da luego de, puede durar unos 30 segundos, luego de que ha ocurrido lo que vendría a ser la onda primaria. ¿Sí? Siempre va a venir después. ¿Cómo ocurre en este caso? Lo que vamos a ver es que hay una contracción del saco ciego ventral que va a ir hacia la parte superior, va a ir hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que el saco ciego dorsal ahora se contrae, ganando impulso a través de ¿quién? Del pilar coronario dorsal. ¿Sí? Es lo que va a permitir darles impulso a que pueda contraerse. Entonces, de esa manera se logra que la cúpula de gas, que sabemos que se encuentra en dorsal, pueda ir hacia la parte craneal y finalmente poder ser expulsado, ¿no? Una vez que ha estimulado a mecanorreceptores para que el cardias finalmente pueda abrirse. Entonces se produce el eructo, como ya lo hemos explicado. Creo que aquí también les hice, sí, también, los pasos, ¿no? Para que ustedes lo puedan leer. Cómo inicia, cómo se va a ir dando ese ascenso del gas hacia la parte de la cúpula de gas, la parte dorsal, y que finalmente pueda ir hacia la parte craneal. ¿Sí? Tenemos la contracción del retículo.
caso tenemos las contracciones bifásicas Trifásica. y la contracción trifásica. ¿Ok? La contracción bifásica es una contracción doble, en la cual el retículo primero se va a obliterar, es decir, se va a contraer de manera parcial. ¿Sí? Se contrae de manera parcial, aproximadamente en la mitad de su tamaño, por eso es parcial. Se relaja y a continuación se contrae totalmente. Entonces ahí tenemos nuestra contracción bifásica. Primero se contrae de manera parcial, se relaja y luego de Contracción manera total. total. Entonces ahí tenemos nuestra contracción bifásica que dura de 7 a 12 segundos aproximadamente. Y en la ingesta, ¿no? La frecuencia es cada 35 a 45 segundos. Y en reposo, cada 75 a 90 segundos según algunos autores. ¿Sí? Y esto es importante porque a continuación tenemos la contracción trifásica, que son, bueno, trifásica, ustedes ya saben que son 3 contracciones, pero, ojo, significa esta contracción trifásica que hay una contracción extra que precede a la contracción bifásica. Entonces es la contracción bifásica más una extra. ¿Sí? Pero ¿hace referencia a toda la contracción bifásica o solamente a la extra? Sería la extra más la bifásica, y ahí el nombre es bifásica. ¿Sí? Y normalmente, como les digo, precede la bifásica, ¿no? Pero es una extra. Y es muy importante esta extra que hace la trifásica. Y es que gracias a esa contracción trifásica, esa contracción extra, que el contenido puede ser regurgitado. Es el que va a dar inicio al proceso de la rumen. Es el que va a permitir que pase ese bolo del rumen hacia el esófago. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esas 2 contracciones a nivel vertical, la bifásica y la trifásica. ¿Okay? Si alguien quiere ahondar un poquito más en este tema de las contracciones, en el libro de García Sacristán, ¿no? Fisiología veterinaria, lo tienen ahí. Hay un capítulo sobre digestión en rumiantes, que todo lo que vemos el día de hoy lo encuentran aquí. Ahora tenemos lo que sería el paso del contenido desde el retículo rumen hacia el omaso. Y algo muy característico que quiero que vean es que las contracciones a nivel del omaso son algo más lentas, no se notan esas espigas tan marcadas como a nivel del retículo, por ejemplo, ¿no? Aquí hay varias espigas juntas. ¿Esto con qué finalidad? De que pueda haber una buena absorción de agua. Por eso en el omaso vamos a tener absorción de agua. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Y es que vamos a tener un primer momento donde va a haber una selección del contenido alimenticio. Lo cual, gracias a esas celdas que tiene el retículo, le permite filtrar a estas partículas, ¿no? Aquellas partículas que sean de gran tamaño van a quedar atrapadas y solamente van a pasar las partículas pequeñas. Van a pasar hacia lo que vendría a ser el omaso de acuerdo a la densidad. ¿Sí? De acuerdo a la densidad, si la densidad es más alta, va a generar que permanezca, sobre todo en la parte interior o inferior del retículo y del rumen. ¿Por qué? Porque todavía necesitan de pasar por procesos de los microorganismos, de esa fermentación. ¿Sí? Entonces, esto va a permitir que puedan ser absorbidos estos ácidos grasos volátiles que se van a ir formando. Ahora, cuando se va a dar ya el paso hacia el omaso, ese paso, ese tránsito de ese bolo va a ser mucho más rápido. Se hace más rápido. ¿Por qué? Porque la finalidad es que, como les dije, esas contracciones a nivel del omaso sean, digamos, algo más lentas. Entonces le permite poder recibir ese bolo y a su vez absorber el agua de mejor manera. Porque el omaso es un importante sitio de absorción del agua para los rumiantes. ¿Sí? Que lo necesitan. ¿Sí? Entonces se absorben el agua y algunos nutrientes. ¿Sí? Y el destino final, el abomaso, porque sabemos que hay contenido
que ya no va a sufrir la actividad de los microorganismos, entonces pasa del omaso hacia la bomba, para que ahí puedan sufrir de la digestión enzimática. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda aquí? ¿No? Sé que son muchos procesos, pero es cuestión de que ustedes se sienten un ratito en sus casas a la hora de estudiar, hacer sus esquemas con sus flechitas, para que sea algo más digerible, ¿sí? Pregunto, ¿quieren receso o quieren que continuemos y terminamos la clase? Ustedes me dicen. ¿Receso? ¿No? Continúa. Continuamos. Continuamos y terminamos rápido. Ya. Entonces, vamos a ver ya la parte de cómo se va a dar esa degradación de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos, ¿no? Es decir, de los alimentos en general, porque esa es la finalidad, formar esos ácidos grasos volátiles. Y para esto, vamos a recordar las diferencias entre un monocavitario y un policavitario. En el caso del monocavitario, sabemos que la actividad va a ser de tipo enzimático. Tenemos ácido clorhídrico, tenemos a la pepsina, tenemos a la lipasa gástrica, que son los que van a ir degradando los nutrientes que van a ir llegando para obtener productos más sencillos y a nivel del intestino puedan seguir procesos de digestión y ser absorbidos finalmente. Ahora, en el caso de los policavitarios, lo que vemos es que su alimento contiene mayor cantidad de carbohidratos, es la principal fuente, contiene proteínas, puede contener lípidos también, porque los lípidos son parte de las membranas, entonces hay lípidos, pero muy pequeña cantidad, son ingeridos y a nivel del rumen, ya sabemos que va a haber actividad microbiana que nos va a dar ácidos grasos volátiles que se van a absorber en las paredes del rumen y también se va a producir amoníaco. ¿Sí? El amoníaco se absorbe también por las paredes ruminales. Ahora, con esta fermentación microbiana también se producen gases, gases que tienen que ser eliminados. CO2, metano, como nos muestra aquí en la gráfica, van a ser eliminados. Y sabemos que una pequeña proporción va a pasar hasta el agumazo, en donde va a sufrir acción enzimática y del ácido clorhídrico. ¿Okay? Y finalmente, una vez que obtenemos productos sencillos, pasa al intestino donde continúa la digestión hasta, ahí sí, productos mucho más sencillos que son los que van a ser absorbidos. ¿Okay? Entonces ese es el comparativo que tenemos. ¿Qué microorganismos vamos a encontrar? Vamos a encontrar sobre todo lo que vendrían a ser bacterias, muchas bacterias. Vamos a encontrar 10 a la 10ª potencia de bacterias, vamos a encontrar protozoos, vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar arqueas, ¿sí? Que son tipos o sea, no llegan a ser bacterias, ¿no? Pero también ejercen actividad. Y vamos a encontrar que también se van a distribuir en lo que vendrían a ser las capas, en esa estratificación. A nivel de lo que vendrían a ser los gases, lógicamente no encontramos microorganismos porque eso ya es producto final, esos gases. Pero en lo que vendría a ser la zona sólida, vamos a tener muchos microorganismos que suelen atacar a la fibra, ¿sí? Tenemos en la zona fangosa muchos microorganismos que van a tener diferentes actividades, muchas de ellas amilolíticas, muchas de ellas tananolíticas, ¿no? Y también en lo que vendrían a ser la zona líquida. También vamos a encontrar en menor medida microorganismos porque todavía se pueden encontrar. Entonces, la mayor parte se van a encontrar en lo que vendría a ser la zona sólida y semisólida o semilíquida, ¿no? Fangosa. Creo que no se llega a ver, no se llega a leer, pero aquí tenemos los nombres de algunos microorganismos, porque en realidad son como 2000 especies en general. Aquí están los más abundantes y cuáles son sus actividades, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos microorganismos celulolíticos, hemicelulolíticos, pectinolíticos, lipolíticos, amilolíticos, aminogénicos, sacarolíticos, taninolíticos, ureolíticos, en fin, ¿no? Tenemos una infinidad de funciones.
permitir a través de esas reacciones que se obtengan los ácidos grasos volátiles, ácido acético, propiónico, butírico, que se van a absorber. Y también se producen gases que van a ser eliminados. ¿Ya? Acá tenemos algunos grupos de microorganismos con sus actividades, ¿no? Tienen ahí las características funcionales, ¿no? En el caso de las lipolíticas, metabolizan las grasas, o las sacarolíticas, fermentan los hidratos de carbono simple, ¿no? Azúcares de tipo vegetal en este caso, ¿no? Y los productos finales, ácidos grasos volátiles. Algunos, como pueden verse, por ejemplo, en el caso de las sacarolíticas, pueden producir mayoritariamente ácido butírico o butirato. ¿Sí? ¿Va a producir los otros también? Sí, pero sobre todo butirato. Ahora, ¿cómo se va a generar esa fermentación a nivel del rumen? Algo importante, y es que si bien nosotros vemos que hay microorganismos ruminales, en sus membranas suelen encontrarse enzimas, que son las que van a iniciar con este proceso de degradación. La mayoría de ellos, ¿no?, van a producir ya como productos finales estos ácidos grasos volátiles o los gases que tienen que ser eliminados mediante el eructo. Entonces, en el caso, por ejemplo, del ácido acético o acetato, lo que vamos a ver es que su función es la de generar glucosa. ¿Cuándo? Cuando ya está dentro del organismo del rumiante, cuando está en su sangre. Produce glucosa. Y también es la que le da la característica, por ejemplo, en los mercados de producción de carne. Ustedes van a ver, si a alguno le interesa, o si ya están metidos en eso, de que hay mercados, ¿no?, sobre todo mercados internacionales o mercados de grandes hoteles, qué sé yo, o cadenas muy grandes de restaurantes, que piden que, por ejemplo, el filete solamente tenga 1 milímetro de grasa, de capa de grasa. ¿Sí? ¿Y eso para qué? ¿Con qué finalidad? De que le da el sabor ideal que ellos buscan, ¿no?, que el paladar busca. Si se pasa de eso, les van a llamar la atención, los van a rechazar. Tal vez una segunda ocasión se equivocan y siguen mandando más de 1 milímetro, los van a sancionar. Y a la tercera posiblemente pierdan ese mercado. Porque ya no les va a comprar porque no están cumpliendo con lo que se estableció. Entonces, aquellos que, por ejemplo, se dediquen a ganado de carne, van a necesitar que la alimentación, y eso lo van a ver seguramente en nutrición, el alimento contenga el tipo de alimento, el tipo de fibra que va a generar que se produzca mayor cantidad de acetato. O, por ejemplo, en el caso del propionato o ácido propiónico. En ese caso, también produce glucosa dentro del organismo del animal, pero también es muy importante porque es un precursor del azúcar de la leche. Entonces, en aquellos que se dediquen a animales de leche, van a necesitar que la alimentación sea ideal como para producir más ácido propiónico, ¿no?, que sea el ácido graso volátil más abundante que se produzca para obtener un buen producto, ¿sí? Y en el caso del butirato o el ácido butírico, también va a generar glucosa dentro del organismo del animal y está relacionado con la remodelación del epitelio ruminal. Es muy importante para ir renovando sus células, ¿no?, y que puedan funcionar de la mejor manera. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo influye la urea en la fermentación? Voy a hablar sobre la urea. La urea es muy importante en el sentido de que es reutilizada para formar proteínas microbianas. Vamos a hablarlo bien. Sí. Vean aquí la hidrólisis de polisacáridos a nivel del rumen. Normalmente lo que vamos a ver es que estos productos que se encuentran en el alimento van a sufrir una primera fermentación por parte de estas enzimas microbianas, ¿no? Sobre todo la mayoría son celulasas. Son celulasas que van a dar productos finales que vendrían a ser la glucosa, y la glucosa ahora va a ser internalizada por el microorganismo.
y dentro del microorganismo va a seguir sufriendo actividad por parte de la glucólisis hasta piruvato. Y de piruvato se va a convertir a través de varias vías, como vamos a ver en un momento, en los ácidos grasos volátiles. ¿Sí? Es de ahí donde se observa que se obtienen estos ácidos grasos volátiles. Vean aquí, yendo un poquito más a la parte de bioquímica, que no se los voy a preguntar, a mí lo que me interesa es que conozcan el ácido acético, propiónico, butírico, pero sí se supone que ya lo conocen, ¿no? Y es que, por ejemplo, en el caso del acetato, se produce a partir de la vía piruvato, formeato, liasa y acetil-CoA. A partir de esa vía. O, por ejemplo, el propionato, a través de la vía del succinato y el acrilato. ¿No? Son procesos bioquímicos largos que ustedes ya conocen, que nos van a dar estos productos. Es la forma como se forman. ¿Okay? Como vuelvo a decirles, no se preocupen que yo no les voy a pedir estas vías. Eso ya se supone que lo han dado en bioquímica. ¿No? No les pregunto porque también tiene un poquito de maldad de mi parte. ¿Sí? Entonces, conocer nomás, ¿no? Tenemos la glucosa, se produce a través de esas enzimas, ingresa al microorganismo, obtenemos piruvato y a partir del piruvato se obtienen los ácidos grasos volátiles. ¿Sí? Igual aquí podemos ver, ¿no? Tenemos las vías. Por ejemplo, para el propionato, la vía del succinato, que es la que tenemos aquí. ¿Ok? Simplemente para recordar un poco de bioquímica. Vemos aquí las estructuras químicas de estos ácidos grasos volátiles. Como les dije, hay muchos, pero los tres principales, acético, propiónico y butírico. Tenemos isobutirato, tenemos isovalerato, tenemos alvalerato, tenemos aldosmetilbutirato y hay muchísimos más en realidad, pero son tres los principales. Igual no les voy a pedir esto de aquí, no les voy a pedir esto. Porque, como les digo, eso ya se supone que lo han visto en bioquímica y ya no es, digamos, tanto parte de nuestro curso. Ahora, fíjense aquí. Una vez que se forman los ácidos grasos volátiles, se absorben a nivel del rumen, pasan a la sangre, ¿sí? Una vez en la sangre, van al hígado. En el hígado van a formar glucosa a partir de la gluconeogénesis, ¿sí? Van a ser parte de la gluconeogénesis. ¿Qué vendría a ser la gluconeogénesis? Formación de glucosa, ¿qué más? A partir de compuestos que no son carbohidratos, como los ácidos grasos volátiles, o como, por ejemplo, los aminoácidos, o como los lípidos, ¿no? Acá tenemos el glicerol. Todos ellos, por medio de la gluconeogénesis, forman glucosa. ¿Sí? Se dan cuenta que al final la glucosa aquí es nuevamente lo que debe volver a formarse, pero a partir de los ácidos grasos volátiles. Entonces, la glucosa ahí comienza a actuar igual que un monocavitario. Va hacia los músculos como fuente de energía, ¿no? Tenemos a la insulina que se va a secretar, favorece que el músculo permita la entrada de la glucosa hacia la musculatura por medio de las GLUT4. ¿Sí? Entonces, igualito, ¿no? Lo mismo. Y también, vean, a nivel del intestino, puede escapar cierto contenido que no ha sido fermentado por parte de los microorganismos, como les había comentado. Entonces, a nivel del intestino vamos a tener a las enzimas pancreáticas que van a degradar, sobre todo la amilasa pancreática, que va a hacer que obtengamos glucosa. ¿Sí? Vamos a ver también la próxima semana que hay enzimas intestinales, que son las disacaridasas, que son las que finalmente permiten que se convierta en glucosa. Y por lo tanto la glucosa se absorbe a nivel intestinal, pasa a la sangre y continúa ejerciendo sus funciones. ¿Sí? Entonces, vean que en este caso, para este tipo de animales, estas especies, se necesita de los ácidos grasos volátiles. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre este tema? Ahora, en el caso de las proteínas, vamos a ver
Estoy escuchando vocecitas por ahí. Silencio, porfa, porque me distraen y yo empiezo a disociar y comienzo a perderme. Entonces, para el caso de las proteínas que ingresan con el alimento, vean que tenemos unas proteasas, ¿no? Enzimas que se encuentran en las membranas de los microorganismos, lo convierten en péptidos y una vez como péptido va a ser internalizado por el microorganismo. Dentro del microorganismo, esos péptidos se van a degradar hacia aminoácidos. Estos aminoácidos, a su vez, pueden seguir degradándose porque hay unas desaminasas, son unas enzimas que están dentro del microorganismo, que hace que se pueda convertir en amoníaco. Y el amoníaco se absorbe a través de las paredes del rumen. O bien, puede terminar esos aminoácidos en forma de ácidos grasos volátiles y se absorben a nivel del rumen. Ahora, puede darse el caso, ¿sí? Puede darse el caso que tengamos un alimento que contiene amoníaco. Entonces, ese amoníaco ingresa en el microorganismo y tiene dos posibilidades. Una, que se absorba, ¿no?, a nivel de lo que sería el rumen, y la otra es volver a formar aminoácidos. Y estos aminoácidos, así como hemos visto que se pueden degradar, también a su vez pueden unirse para formar proteína, que es la proteína microbiana. Proteína microbiana que hemos visto que va a pasar hasta el abomaso, ¿para qué? Para que la pepsina pueda degradar, ¿sí? Entonces, se forma proteína microbiana. Esto es importante porque no necesitan darle a un rumiante un alimento rico en proteínas. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo producen. Sí, los entendidos en este tema seguramente lo van a ver en nutrición, tal vez en alguna parte de clínica de rumiantes, no lo sé. Dicen de que a veces es mucho más conveniente darle un alimento con nitrógeno no proteico, como urea, ¿no?, o como nitratos o nitritos, que son mucho más económicos, son mucho más baratos, y al final terminan produciendo su propia proteína. A diferencia de que si ustedes le dan un alimento que tiene mucha proteína, esa proteína se va a perder y se pierde por medio de la orina, justamente porque forma urea. Y entonces se elimina y se pierde. Entonces es mejor darle un alimento con nitrógeno no proteico, que a su vez va a permitir que pueda formar su propia proteína, que es proteína microbiana. Y hablando de esto, Teléfono cargado ya. ya se cargó el teléfono. Ahora, tenemos este ciclo de la urea, ¿no?, como podemos ver aquí. En este caso, ¿sí?, como les dije, pueden darle urea, porque es alimento de nitrógeno no proteico, entonces muchas veces se le puede dar urea a estos animales, que se van a descomponer dentro del rumen en amoníaco. Y ese amoníaco sabemos que se va a absorber por un lado y por otro puede formar proteína microbiana. Proteína microbiana que va a seguir camino hacia el abomaso para que pueda degradarse por la pepsina, pero también, como les digo, se puede absorber este amoníaco, llega al hígado y en el hígado va a haber formación de urea y la urea se elimina por medio de la orina. Ahora, aquí en el caso de la urea, es que la urea en los rumiantes se puede reciclar. Y eso puede ocurrir por dos caminos. Uno, que regrese, ¿sí?, que regrese la urea a través de la sangre, ¿no?, y llegue otra vez al rumen. Y la otra es que la urea llega a las glándulas salivales. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que en el caso de los rumiantes producen mucha saliva, gran cantidad de saliva, que va a terminar en el rumen. Entonces la urea, a través de la saliva, llega al rumen y aquí vemos que se puede descomponer en amoníaco para formar proteína microbiana. Entonces es otra forma de generar su propia proteína. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Seguro?
les digo, todo eso está en el libro de García Sancristán. Pueden leer un poquito más. Ahora, para el caso de los lípidos, digamos que es el sustrato que se encuentra en menor proporción, ¿no?, en el alimento de este tipo de animales. Y lo que más vamos a encontrar son triglicéridos. Estos triglicéridos van a ser degradados por enzimas, que son las lipasas, las esterasas que se encuentran en las membranas de los microorganismos, van a dar glicerol, y el glicerol va a ser internalizado por el microorganismo. Dentro del microorganismo va a sufrir de fermentación y vamos a obtener ácidos grasos volátiles. Ahora, algo muy importante, y es que normalmente los lípidos que provienen con la alimentación para este tipo de animales son de tipo insaturado, son ácidos grasos insaturados. Pero como sabemos que se produce gran cantidad de hidrogeniones, entonces hay una gran hidrogenación de estos ácidos grasos insaturados, volviéndolos saturados. ¿Sí? Entonces tenemos gran hidrogenación volviendo ácidos grasos saturados. Es por eso que la leche o la grasa que encontramos en la carne, ¿no?, cerca a lo que vendría a ser la musculatura, son ácidos grasos saturados. Esa es la razón. Porque sufren de hidrogenación a nivel del rumen. Y ya para terminar, que no están las diapositivas, y es que los rumiantes tienen la capacidad a través de estos microorganismos que generan fermentación, producir vitamina K y algunas vitaminas del complejo B. Todos. ¿Sí? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque son menos susceptibles de sufrir enfermedades relacionadas a la carencia de estas vitaminas. Que seguramente, bueno, cuando damos clínica de rumiantes nos enseñan hipovitaminosis A, hipovitaminosis C, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias hipovitaminosis. Pero estos animales, gracias a esa fermentación, producen vitamina K y vitamina B, ¿no?, la mayor parte del complejo. ¿Por qué esto es importante? Porque primero que, como les digo, van a verse menos expuestos a este tipo de carencias. Y también, y lo van a ver seguramente en pasturas o en, no sé, en clínicas rumiantes, que normalmente cuando los animales están a libre pastoreo, muchas veces entre el pasto, que es el alimento, pueden crecer algunos tipos de tréboles, ¿sí? Y estos tréboles, en otras especies, genera que hay una inhibición de la vitamina K. Entonces comienzan a tener sangrados externos y también hemorragias de tipo interno, lo cual termina matando al animal. ¿Sí? Es como tóxico. Entonces, al producir por medio de la fermentación esta vitamina K, entonces es muy difícil que les afecte. ¿Sí podría afectarles? Sí, por supuesto, si consumen gran cantidad, ¿no? Yo lo que les digo, estos tréboles normalmente están distribuidos ahí entre muchísimo pasto. Entonces son menos susceptibles de sufrir los embates de este tipo de carencias. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, se los voy a pasar a Amy y a Jasmine. ¿No hay dudas?